Muy buenas a todos y bienvenidos a Canal Astral. Iniciamos la temporada de eclipses de la mano de esta luna nueva en Piscis. Una luna nueva que, además de inaugurar el eje nodal en el eje Virgo-Piscis, culminará en septiembre con un eclipse de luna llena en Piscis. Por lo tanto, es una luna nueva muy especial. Vamos a estar analizando esta luna porque tiene mucho que decir. Mucho que decir, no solamente del momento en el que nos encontramos, no solamente del eclipse de luna que tendremos dentro de 6 meses, sino además del signo de Piscis. Bien, luna nueva en Piscis, como siempre, es la conjunción entre el Sol y la Luna. Un momento en el que conectamos desde la necesidad con el signo de Piscis y desde la posibilidad de sostener esa necesidad, desde la luz que la puede iluminar. Y así tenemos que la energía de Piscis vivida desde la Luna, hablamos de la sensibilidad. Pensad que la Luna es una parte de nosotros muy sensible, muy perceptiva, absorbente. ¿Por qué? Porque como no brilla con luz propia, busca afuera. Y así busca de todo. Luz y lo que no es luz, absorbe. Y así, en el signo de Piscis, ¿qué puede absorber? Lo que los ojos no ven, lo sutil, la energía. Una luna en Piscis, por tanto, es una luna que se funde con su entorno, que lo absorbe, que le cuesta discernir dónde empieza y dónde termina. Hablamos de una luna que, por decirlo así, si la vida es un flujo constante de corriente energética de muchos diversos tipos, esta luna navega por esta corriente energética, donde no tenemos que olvidar que dentro de esa corriente energética, ella, como luna, posee una potencia vibratoria, pero, digámoslo así, esa potencia vibratoria queda eclipsada por el gran océano en el que se ve inmersa. Y hay que decir una cosa, todos estamos inmersos en este océano. Más ahora, con esta luna nueva en Piscis, todos tenemos esa tendencia a conectar con mucha facilidad con el plano sutil. Esto significa muchas cosas. Por ejemplo, puedes conectar con tu entorno, conectar con sus emociones. Por algo, no por nada, es el signo de Piscis es considerado el signo de la empatía. ¿Por qué? Porque yo estoy a tu lado y siento tus emociones casi como si fueran mías y me puede afectar mucho lo que tú sientes porque lo siento como si fuera mío. Y esto teniendo en cuenta que sepamos que eso que estamos sintiendo no es nuestro. Porque, no sé, si estamos por ejemplo, hay personas con mucha sensibilidad, hablamos de Piscis, ¿vale? Que no tenéis que ser signo Piscis, ¿eh? Por ejemplo, Neptunos potentes en carta nos da la sensibilidad pisciana, ¿eh? Elementos en el signo de Piscis nos da sensibilidad pisciana, un ascendente en Piscis también, ¿bien? Entonces, personas con mucha sensibilidad, por ejemplo, si van a un lugar donde hay mucha energía, por ejemplo, un centro comercial, un metro o como con una sobrecarga energética, se pueden sentir como mucho caos, pueden sentir como que están abrumadas de tanta sensibilidad, de tanta percepción. Es como si pusiéramos en nuestra radio muchas emisoras a la vez. No entendemos nada. Y es como de, ¿qué está pasando? Claro, si nosotros sentimos esto, hay una clara relación. Esa persona va a decir, vale, no puedo estar aquí porque me estoy agobiando. Bien, hay formas, evidentemente, de que eso no nos pase. Y en esta luna vamos a tocar una forma que yo considero muy importante, que es la posición del Sol. Pero antes de entrar en el Sol, sigamos con la sensibilidad pisciana. Aparte de esto, que he dicho, esta sensibilidad conectiva, esta empatía que tenemos para con los demás, lo cual puede ser muy útil, pero ya hemos visto que puede ser un gran hándicap, tenemos la posibilidad de conectar con emociones ajenas. Pero, claro, si tú me estás contando y, por ejemplo, me estás diciendo, mira, yo tengo un día muy malo, tal y cual, y yo empiezo a sentir tu energía como muy fuerte, yo sé por qué me estoy sintiendo así. Es decir, encuentro el origen fácilmente. ¿Por qué? Porque tengo delante una persona que me está hablando justamente de lo que yo estoy sintiendo. Pero ¿qué pasa si yo siento al vecino y yo no sé que el vecino está sintiendo eso? Ponle por caso que en ese día tú tengas una emoción de frecuencia similar a la del vecino y el vecino está destruido, ¿no? Imagínate, por poner por caso. Pues ese día tú te vas a sentir muy mal y no vas a saber por qué. Entonces, la sensibilidad pisciana es una gran antena que nos conecta con el mundo sutil. Y hemos visto estas opciones, pero luego podemos ver otras, porque en el mundo sutil no solamente está el vecino,
no solamente está la gente del centro comercial. En el mundo sutil hay muchas cosas y así podemos conectar con también cosas hermosas. Y es por eso también que al signo de Piscis se le atribuye una gran inventiva, creatividad. No lo sé, es como son capaces de conectar con corrientes sutiles que nos pueden llevar. Es decir, para aquellos que hayáis navegado los mundos astrales, el mundo astral es una selva, hay de todo. Hay cosas hermosas, cosas que en este plano, o sea, quiero decir, lo hermoso de este plano se queda muy corto comparado con lo hermoso de allí, ¿no? Bueno, también supongo que es un aspecto subjetivo, es decir, que depende de quien lo vea, ¿no? Pero también hay cosas pues, muy oscuras, dependiendo a qué nivel vayamos, ¿no? Y a pesar de todo ello, las capas que contempla Piscis no suelen ser las más densas, esas son las que, por decirlo así, toca más Plutón, toca más Escorpio, ¿no? Son las partes más potentes, más intensas, ¿no? Y así, una luna en Piscis tiene una gran intuición. ¿Por qué? Porque el plano de Piscis es un plano en el que el tiempo funciona de forma distinta y es un plano en el que suceden pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Si yo estoy en un sueño, por ejemplo, en el plano astral, en un sueño lúcido, y empiezo a sentir un recuerdo, yo puedo navegar esa corriente y dirigirme hacia ese recuerdo. Y puedo revivir una historia, incluso una vida pasada. Por ejemplo, no lo sé, conectas con algo que te ha pasado en esta vida y de golpe eso te lleva por la misma frecuencia a un evento que tiene correlación o tiene resonancia con eso que te pasó en el pasado y te vas a otra vida. Y a lo mejor ves a las personas involucradas en otro escenario y dices, wow, esto pues se hace también, por ejemplo, no solamente en sueños, sino también a través de regresiones. Pero lo mismo pasa cuando nos vamos hacia adelante. Yo puedo ver un evento futuro. ¿Significa eso, Néstor, que si veo un evento futuro eso va a suceder? No. ¿Por qué? Porque posibilidades hay muchas. El mundo de la potencialidad pisciana es enorme. Entonces, claro, esto es como cuando alguien se tira al tarot. Si la persona que lee las cartas es una persona que tiene idea, sabrá que la corriente energética que le dice las cartas es una de muchas. No lo sé, si yo me dirijo y mañana voy a hacer esto, por poner un ejemplo muy simple, en las cartas puede aparecer, ¿no? Pues vas a hacer esto, ¿qué va a pasar si hago esto? Ya, pero ¿y si no lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Y si decido ahora no hacerlo? ¿Por qué? No, es que estaba escrito que lo ibas a hacer. A ver, no. No. Hay cosas que están muy marcadas en nuestro camino, pero no son inamovibles. Tenemos libre albedrío. Y eso, quien quiera creerlo, que lo crea, quien no quiera, que no lo crea. Porque al final, el que decida no creerlo, para esa persona, su libre albedrío no existirá. Cederá su libre albedrío a algo más allá. Como lo que veo muchas veces, ¿no? Es que la astrología dice que es por aquí. Bueno, es por aquí si tú decides ir por ahí. Si decides no ir, no vas a ir. O puedes ir a contracorriente. Quiere decir, al final esto depende mucho de nosotros, ¿no? Entonces, en esa corriente energética de esta luna, las personas pueden recorrer esos surcos y pueden, pues, conectar desde su parte, desde la parte de sí mismos que conecta con ese plano, lo que llamamos la intuición, con ciertas hebras energéticas que pues les muestran un poquito unos pasos más adelante. Claro, ¿qué pasa si lo que va a suceder más adelante me da miedo? Pues pasa que igual no voy. Y me estoy perdiendo mucho igual si no voy. Puede ser. Dicho esto, esta luna se tiñe de algo que ha estado sucediendo en Piscis durante estos últimos 15 años. Ya hemos hablado del protagonista, además regente de Piscis, Neptuno, el cual ha estado en el signo de Piscis estos últimos 15 años, análogo a el paso de Plutón en Capricornio. Vimos anteriormente, y no me repetiré mucho, pero vimos que Capricornio ha estado removido y transformado la estructura de nuestra sociedad, de nuestra vida, y cada uno donde tengáis a Capricornio, que dicho sea de paso, la estructura es la encargada de poder canalizar y materializar lo que sucede en el mundo sutil. No por nada tiene una gran relación un evento con el otro, pero además ha sido análogo, es decir, Plutón 15 años en Capricornio, Neptuno 15 años en Piscis. Y así hemos visto las fallas de una estructura que no es la adecuada. ¿Que lo fue? Puede ser, pero ya no. Y entre todo esto, Neptuno ha estado gestando algo nuevo a manifestar en el plano sutil. Muy, muy sutil. ¿Cuántos de vosotros habéis conectado con esto sutil? Es posible, ¿eh? Es posible. Pero yo quiero verlo, y me gusta mucho la analogía con la película de Gladiator, donde Marco Aurelio, el emperador, antes de fallecer, le dice a Máximo, le dice, Roma antes era un sueño. Dice, era tal su fragilidad que a nada que levantases la voz se desvanecía.
¿no? Lo que estamos viendo, que estos últimos 15 años ha estado sucediendo, es esa Roma sutil, ese sueño sutil, que a nada que levantas la voz se desvanece. Tan sutil que podemos incluso pensar que es la locura de un viejo iluso. O la fantasía de un niño que dices, no, aterriza, pon los pies en la tierra. Neptuno es algo así, ¿no? Todo lo que en algún punto hoy se ha manifestado, en otro, en el pasado, fue una hebra sutil de una idea, de una intuición, de algo que se estaba manifestando en el plano sutil, pero aquí todavía no tenía lugar. Entonces, 15 años que sí es cierto que hemos trabajado mucho a Plutón y la estructura y las limitaciones y las rigideces y la autoridad y etcétera, 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 pero análogo a todo esto ha nacido un sueño en nosotros. Algunos de vosotros habréis conectado con ese sueño. Algunos de ellos lo habréis proyectado en una persona, en una sensación que tiene un ancla que puede ser, como digo, una persona, una situación, un evento, un lugar en el mundo, una vocación, no me importa. Hablaremos de la posición de ese Neptuno para cada uno. La cuestión de todo esto es que esta luna se tiñe enormemente porque conecta con su sensibilidad. Y a todos tengáis mucho Piscis o muy poco Piscis en esta luna nueva, y más con el nodo norte en Piscis, del que por cierto hablaremos en vídeos posteriores. Vamos a hablar del año y medio que tenemos de nodo norte en Piscis, ¿eh? Vamos a hablar de qué supone para cada uno, porque la temporada de eclipses va a ir donde esté el nodo norte en Piscis para cada uno, y esto va a ser importantísimo. Pero dicho eso, esta luna conecta, absorbe esa hebra sutil, ese sueño llamado Roma, para cada uno de vosotros, el vuestro. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a currar. Diréis, joder, esto, currar, siempre dices currar. Bien, vamos a explicar cómo funciona esto. Pensad una cosa, tenemos a Saturno, en todo este estelium pisciano. Tenemos a Saturno, y lleva tiempo Saturno aquí, como, por un lado, él todavía no lo tienes, y por el otro, el que necesitas para conseguirlo. Porque Saturno no te dice que no y ya, ¿no? Es un límite y tú ves dónde está el límite, como, entre comillas, un muro hipotético que puede que nos cueste atravesar, pero sabes que el sueño está detrás de ese muro. ¡Ay, es que no sé! Bueno, no os preocupéis, aquí es donde llega el sol, porque si la luna es la que conecta con esa hebra, es la que se empapa de esa hebra, la luna es la que conecta con ese sueño pisciano, que está ahí, y no está ahí por casualidad. Quiero decir, todos resonamos con algo, ¿vale? Y aunque ese algo no tenga una ancla definida, o si la tiene, pero puede que no sea esa y sea otra, sin embargo, lo que es innegable de esta hebra es cómo se siente. Esto es algo que digo mucho, ¿no? No es tanto el qué te lo va a hacer sentir, sino el cómo se siente. Porque encegarnos, esto es mucho ya de nodo sur en Virgo, de soltar el control, encegarnos con el ancla limita mucho nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades de sentir eso de otras formas. Y muchas veces de sentirlo incluso más intenso. No podemos mirar al futuro registrando el futuro en base al pasado. Porque entonces estamos limitando el futuro, donde las posibilidades de futuro son inmensas. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si la primera persona que, antes de que existieran los aviones, dijera quiero volar en el cielo como un pájaro, se hubiera limitado al ancla de ser un pájaro? Pues que nunca hubiera creado un avión. Esta persona, si se hubiera aferrado al ancla de ser un pájaro, hubiera sido infeliz, hubiera dicho, me gustaría ser un pájaro. No, tú puedes volar. No necesitas ser un pájaro para volar. Y así tenemos anclas que nos conectan con la vibración, la frecuencia del sueño que cada uno tiene. Y es bonito tener anclas, no es nada negativo. Lo que debemos de hecho hacer es no aferrarnos a ese ancla. Dicho esto, si la luna es la que conecta con esa hebra, el sol es el que la sostiene, es el que la ilumina, es el que le da vida. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, muy sencillo. Si yo conecto con la luna, dependo de esa conexión. Vamos a poner por caso. Un día tengo un sueño y conecto con eso. Conecto significa mi sensibilidad me lleva a sentir esa frecuencia. ¿Bien?
Y entonces, ¿yo qué hago con eso? Espero a volverla a sentir. Ahora que ya tengo el ancla, espero a volverla a sentir. La luna haría eso. La luna esperaría a recibir. A ver si la vida me da otro tip. A ver si la vida me muestra que soy capaz. A ver si la vida me trae. Pero claro, tenemos que entender que esa hebra habita en el mundo sutil. Y nosotros, a pesar de que tenemos mucha parte de nuestro ser habitando constantemente, tanto si estamos soñando como si no, el mundo sutil, la realidad es que estamos gran parte del tiempo, nuestra conciencia está en el plano físico. Y entonces esa vibración, que es potencial, me muestra un futuro, compite directamente con la realidad. Que evidentemente, y más Saturno estando aquí, la realidad no va a ser coherente con eso que yo anhelo conseguir, porque si no, no tendría sentido. No sería sutil, ya se hubiera manifestado, evidentemente. Entonces, ¿cómo logramos que se manifieste? ¿Cómo logramos que Saturno, en lugar de ser el muro que nos pone, dice, todavía no está, lo atravesemos y lo consigamos manifestar? Es aquí el Sol. Es aquí el Sol el que tiene el poder para sostener ¿el qué? ¿El sueño? Sí, pero en última instancia vamos a ser técnicos, vamos a ser eficientes. El encargado de sostener la frecuencia vibratoria con la que se siente esa potencialidad. Es decir, yo sueño algo, ¿bien? Tengo ese sueño, pero luego me despierto y veo una realidad que nada tiene que ver con ese sueño. ¿Qué es real? ¿El sueño o la realidad? Primera pregunta. Las dos. Las dos. ¿Por qué? Porque la realidad en un punto fue un sueño. Y tú tienes el sueño aquí, que en un punto será la realidad. ¿Qué tiene más peso? ¿Qué tiene más peso? Si yo soy luna en Piscis, lo que va a pasar es que cuando despierte, mi sensibilidad me va a conectar con una frecuencia distinta, que es la que estoy viviendo en mi vida. Y ahí es donde entra el Sol. Ahí es donde entras tú. Ahí es donde entra el reto de esta luna, que es un reto que además, bueno, ahora mismo tener en cuenta una cosa, Neptuno entra en Aries dentro de poquito, a finales de marzo. Tenemos un eclipse de Sol en Aries, tenemos un Venus Star Point en Aries, todo eso va a tener potencia, es decir, no estamos aquí en plan de, no va a ser, os digo yo, no va a ser tan complejo, pero tenemos que entender cómo funciona. Antes, o sea, que decir, que todo esto suceda, que Neptuno pase de Piscis a Aries, que tengamos un eclipse de Sol en Aries, que tengamos todo esto que va a estar sucediendo, es un boost enorme, es como, bueno, en fin, un chute de energía brutal. Pero vamos a ver, tenemos que entender antes cómo funciona, porque de nada sirve tener un chute de energía brutal si yo no sé cómo funciona. ¿Bien? Y si estoy esperando a ver para creer, que eso es lo que esta luna nos dice, que no hay que esperar a ver para creer. ¿Por qué? Porque primero va lo sutil y luego va lo denso. Entonces yo no puedo darle validez a lo sutil en función de lo denso, porque la realidad es que funciona al revés. Pero claro, no es sencillo el tener un sueño y que ese sueño tenga una vibración que es disonante con la realidad que estoy viviendo. No quiero hacerlo muy complicado. Decidme en comentarios si toda esta jerga que suelo hablar es complejo, porque intento hacerlo lo más sencillo posible. Es muy sencillo. Si yo tengo un sueño, pero mi realidad es muy diferente a ese sueño, ¿yo dejo de creer en mi sueño? O, por ejemplo, si me encuentro con personas con las que yo comparto mi sueño y les digo, pues mira, yo quiero conseguir esto. Si esas personas me dicen, eso no es posible, no lo vas a lograr, ¿yo dejo de creer en mi sueño? ¿Cuál es mi vibración? Por ejemplo, cuando yo creo en mi sueño, mi vibración tiene una frecuencia que es similar a la del sueño. Pero en el momento en el que yo dejo de creer en ese sueño, en el momento, por ejemplo, en el que la realidad física se impone a la realidad sutil, yo estoy dejando de darle poder a la realidad sutil y por lo tanto estoy empezando a perder la resonancia con esa realidad sutil, lo cual evidentemente me conecta con la realidad material, pero me desconecta del sueño. Y aquí es donde tenemos un poquito el hándicap. Quiero decir, nadie nos dice vete a la nube de Narnia y no toques de pies a tierra. Evidentemente no, porque lo que buscamos no es vivir en ese sueño. Lo que buscamos es materializarlo. Y ahí tenemos que entender que cuando yo intento sostener la frecuencia de ese sueño en la realidad material, me voy a encontrar resistencia. ¿Qué es la resistencia? Yo empiezo a ser una versión de mí distinta, cuando intento sostener
una frecuencia vibratoria distinta a la que he sostenido hasta la fecha, que en última instancia fue lo que manifestó la realidad que estoy viviendo. Por lo tanto, cuando yo empiezo a vibrar en una frecuencia distinta, me voy a encontrar con resistencias. Y así este sol, a diferencia de la luna, que tiene una sensibilidad que empatiza, quiero romper una lanza por todos los soles en Piscis. Porque fijaros una cosa, yo cuando empecé a estudiar astrología también me lo decían, no, un sol en Piscis es empático, un sol en Piscis conecta con la gente, con las necesidades de los demás. A ver, sí y no. Eso que se explica mucho de Piscis es más luna en Piscis, el conectar, el absorber energías, absorber emociones, absorber frecuencias vibratorias. El sol no absorbe. El sol emite, y eso es una gran diferencia. El sol resuena desde dentro, el sol manifiesta una frecuencia vibratoria. Un sol en Piscis bien utilizado, por tanto, sería alguien capaz de iluminar una habitación o un escenario con su propia frecuencia. Aunque desde fuera le estén tirando tomates, esa persona es capaz de abrir su corazón y vibrar en una frecuencia que altera y moldea su realidad. Y esta es la gran clave del sol en Piscis. No hablamos de manipular, no hablamos de esto. Hablamos de que... O sea, porque a la gente, por ejemplo, cuando el sol sale, la gente se puede enfadar con el sol porque es que hace mucha calor o es que me molesta la luz. Vale, no hay problema. Si es que nadie te está diciendo que te guste. La cuestión es, ¿el sol deja de brillar porque a alguien no le guste? Y aquí es donde tenemos la clave del sol en Piscis. Tú, que tienes ese sueño, ¿dejas de creer en tu sueño o dejas de perseguirlo porque hayan personas que se opongan a él? Ah, amigo. Y aquí es donde entramos en la gran clave de este sol en Piscis. De esto va. De sostener la frecuencia vibratoria. Y así, un sol como tal, un sol pisciano, que emite una frecuencia vibratoria, que no es dependiente del entorno, que no depende de las consecuencias, ¿no? Y aquí es donde vemos el resto de la carta de esta luna nueva en Piscis. Algo que hace mucho eco del vídeo anterior, lo de entre dos aguas, ¿no? Eso de estar entre lo viejo y lo nuevo. Porque hemos dicho que nosotros hemos estado vibrando en una frecuencia distinta a la que el sueño nos propone. Y así vivimos en una realidad distinta a la que anhelamos. Y esto no es nada negativo, no es como que nos hayamos equivocado, no. Nosotros somos personas, nosotros somos seres que evolucionamos. Y puede que lo que hayas sido hasta la fecha te sirvió hasta, por ejemplo, hasta la fecha, pero que en un momento dado te dejó de servir. Y entonces cambias. ¿Pero qué pasa? No, que si cambias la gente no le va a gustar lo que hagas. Perdona, que no le guste. No te preocupes, ya aparecerán otros a los que sí les guste lo que a mí me apetece. ¿A quién le tiene que gustar? ¿A quién le tiene que gustar? ¿Quién es el que tiene el sueño? ¿Quién es el que tiene el sueño? Tú, ¿verdad? Pues te tiene que gustar a ti. Te tiene que gustar a ti. Con relativo a todo esto, tenemos a Marte en Cáncer despertando poquito antes de la luna nueva en Piscis, creo que el día 23 de febrero. Se está sintiendo ya, y se está sintiendo fuerte. ¿Por qué? Porque ese Marte, hemos hablado mucho de este Marte, hizo su oposición a Plutón, se enfrentó desde Leo, luego se enfrentó desde Cáncer, en estado de retrogradación, y ahora se enfrentará de vuelta en abril. Pero antes que todo esto, este Marte en Cáncer, la energía de sostén, está actuando para con esta luna. Está apoyando esta luna. Y es que, si vemos lo que decía Marco Aurelio, ese sueño que era Roma, que era tan frágil, está hablando de un sueño en estado prenatal. Está hablando de un sueño que se está gestando. ¿Y quién es el que se encarga? ¿Quién es la energía encargada de gestar, sino la de Cáncer? Bien, tenemos a Marte, el guerrero, guardián y protector en Cáncer, que está apoyando esa frecuencia vibratoria. Pero este Marte genera una gran dicotomía. Vamos a ver qué dicotomía es. Es decir, ¿este Marte para qué está? Lo primero y más importante, para nutrir esa frecuencia vibratoria, para sostener esa frecuencia vibratoria. Y la gran clave de todo esto es, ¿qué necesitas para sostenerla? ¿Qué necesitas para sostenerla? Porque, por ejemplo, ¿qué necesita un bebé para nacer? Por ejemplo, 9 meses de gestación en un útero materno. No, la madre no se abre el vientre y dice, venga, va, niño, a correr. No, se está 9 meses. ¿Por qué? Porque el bebé que está encarnando
el alma que está encarnando, o el análogo a todo esto, el sueño que se está materializando, todavía es demasiado débil y frágil para enfrentarse a la realidad, enfrentarse a los demás. Ese sueño que a nada que levantases la voz se desvanece. Voy a cumplir esto, no vas a poder. Uf, ya no lo intento. Por ejemplo, ¿qué necesitas, por tanto, para nutrir ese sueño? Pero no solo es esto. ¿Qué necesitas hacer para nutrir ese sueño? Porque no basta con estar ahí en babia pensando, quiero esto. ¿Qué necesitas hacer? Vamos a estar viendo en el vídeo por signo y casa para cada uno, porque todo esto está en una posición para cada uno. Cada uno tiene a Marte en una posición, cada uno tiene a esta luna en una posición, y es evidente, el trato es evidente. Pero aquí Marte puede suponer muchas cosas, como por ejemplo, pues yo a veces necesito darme caña. Yo a veces necesito porque me gusta. Porque si no me duermo en los laureles y no me gusta currármelo, me gusta llegar al fin del día y decir, madre mía, no puedes más, me gusta. Entonces, ¿qué necesitas? No siempre es ser blando con uno mismo, y menos con Lilith en Libra. La complacencia para con otros o para con nosotros mismos, no. ¿Qué necesitas? Es un momento para tomárselo muy en serio. Es un momento para poner el valor donde corresponde. Porque ¿cuánto vale lo que anhelas? ¿Y cuánto estás dispuesto a hacer por lo que anhelas? Sí, hablaremos de Nodo Sur en Virgo, hablaremos del soltar el control, del soltar el perfeccionismo, del soltar... Es decir, las cosas llevan su tiempo, evidentemente, y tenemos que respetar nuestros ritmos, pero una cosa es respetar nuestros ritmos y otra cosa es la negligencia, cuidado. Entonces, este Marte nos propone empezar a hacer las cosas que necesitamos para sostener esa frecuencia vibratoria. Es que los demás lo pueden decir y no pasa nada. Vale, si tú decirlo te supone todavía un problema, porque igual estás en un ambiente donde el resto ni siquiera quiere que tú cumplas tus sueños, entonces será lógico el callártelo. Igual hasta... Yo por ejemplo, este proyecto, mucha gente que me conocía se enteró viéndome en YouTube porque no lo sabía, porque yo no fui diciéndoselo a la gente, porque ¿qué estuve haciendo? Currando dentro. Y estuve currando dentro. Y solo lo vieron cuando ya estaba listo, ya estaba fuera. Pero esto depende de cada uno. ¿Qué necesitas tú para que tu proyecto, tu sueño se materialice? Yo te recomiendo, haz caso a todo eso. Ahora bien, este Marte no solamente está sosteniendo esa frecuencia vibratoria, también se enfrenta a el signo de Aries, donde tenemos ahora mismo a Venus y a Quirón. Venus en Aries, las ganas de avanzar, las ganas de emprender, las ganas de tirar para adelante. Venus aquí, ¿qué puede hacer? Pues es bueno, todo esto es bueno. Ahora bien, Venus en Aries choca con Marte, a pesar de Marte ser el regente de Aries. ¿Por qué? Porque nos puede aportar una cierta impaciencia. Y si le sumamos a todo esto, Quirón, el impulso herido. No todo vale en todo esto. Lo que nos quiere decir es que por querer correr me puedo saltar pasos que en el fondo yo los necesito para llevar a cabo lo que quiero conseguir. Entonces la clave de todo esto es postergar el placer instantáneo, postergar la inmediatez por la virtud que decían los estoicos, ¿no? Por lo que vamos a estar consiguiendo. Pensad una cosa, estás cambiando tu realidad. La inmediatez, las consecuencias inmediatas, puede ser que no sean las que tú esperabas. Y puede ser que eso aliente enormemente a tu Marte a decir, vale, cambiemos el procedimiento. ¿Por qué cambiemos el procedimiento? Pues porque igual yo me creía con mucha capacidad, pero ahora me estoy viendo que ese bebé todavía necesita gestación. Pues démosle gestación, démosle ese espacio nutritivo. Pensad que, como dijimos anteriormente, las decisiones que posiblemente tengamos que tomar para llevar a cabo ese sueño están chocando enormemente con tu realidad. De hecho, Júpiter, que también se encuentra dialogando con todo esto, Júpiter desde Géminis, nos puede estar mostrando que todavía no tiene mucho sentido esto que estamos sintiendo. Es como, ¿estás seguro de que esto que estás haciendo te lleva en esa dirección? ¿No? Porque parece como, claro, hemos dicho, consecuencias, enormes consecuencias. Urano está mostrando que nuestra realidad está cambiando, que los conceptos de valor, de placer, de abundancia, de estabilidad están cambiando. Y claro, todo esto disuena enormemente no solo con la realidad que has manifestado hasta la fecha, sino con la parte de ti que la manifestó. Hay una gran disonancia. Pero en toda esa disonancia es como vemos el reflejo de sostener la frecuencia vibratoria del sueño. No solo es para con los demás, también es para contigo. De hecho, lo que de fuera puede afectarte a ti a nivel interno posiblemente sea una proyección. Tus propias dudas, el miedo
Y entonces yo cuando tomo las decisiones y me dirijo hacia el sostén de esa frecuencia, encuentro enormes cambios en mi vida. De pronto, lo que estaba viviendo igual lo pierdo. Y es como de, ay, que es que no sé si voy a conseguir esto y estoy perdiendo esto otro. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora es momento de seguir sosteniendo ese sueño. Estamos en un momento difícil. Estamos en un momento en el que posiblemente no encontremos una explicación racional a lo que estamos sintiendo, porque Júpiter ya nos lo dice, ¿eh? Pero también nos dice que la encontraremos si empezamos a caminar en esa dirección. Porque sí, las primeras consecuencias pueden ser consecuencias que no nos gusten. Hablamos de romper patrones que hemos vivido hasta la fecha, romper vínculos que hemos vivido hasta la fecha, romper formas de actuar que hemos vivido hasta la fecha. No olvidéis que lo primero que tiene que cambiar, y por eso es tan importante el sostener la frecuencia vibratoria, es este. Cuando tú empiezas a sostener esa frecuencia vibratoria, lo primero que estás cambiando es tu propia resistencia para con esa versión de ti. Porque lo que buscas, en última instancia, no es conquistar ese sueño que tú percibes. No. Lo que buscas en realidad es convertirte en la persona que lo conquistará. Esto es un juego de vibraciones. Es muy sencillo. Si tú, con tu frecuencia vibratoria, la que has tenido hasta la fecha, manifestaste la realidad que estás viviendo, también con tu frecuencia vibratoria manifestarás la realidad, ese sueño que quieres vivir, esa realidad potencial. Y así vemos que la gran clave de todo esto es precisamente esa, el sostener la frecuencia vibratoria y enfrentarte a todo lo que desde ti te está afectando. Tengo miedo, tengo dudas, tengo que soltar estos patrones. ¿Por qué los tengo estos patrones? ¿Por qué tengo este miedo? Y entonces aquí es donde Marte hace, maravillas. ¿Y qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para sostener todo esto? Es un camino de compromiso. Saturno, en Piscis, compromiso para con eso que están haciendo. Donde Marte no es solo voy a protegerme de mi entorno, no, porque al final no hay enemigos ahí fuera. Eres tú y es lo que te afecta a ti. Y posiblemente, incluso aunque estés tú solo, encerrado en 4 paredes, hay una gran resistencia en tu ser. ¿A qué? Resistencia a convertirte en esa versión de ti. Ya hemos dicho, miedos, heridas, dolor, el pasado. ¿Me pesa el pasado? ¿Mi pasado me impide conseguir alcanzar mi futuro? ¿Y si me impide? ¿En qué versión de mí me tengo que convertir para enfrentarme a todo esto? Que hemos dicho que Marte no solo es tenerme en cuenta mis partes blanditas y tratarme bien. A veces es tirarme de las orejas. A veces es decir, ¿que no ves que esto no te está sirviendo? No, es que necesito más tiempo. Pues igual lo que te pasa es que tienes miedo. Y entonces te permites para no enfrentarte a ese miedo. O no te dices lo que no quieres escuchar. Son juegos interesantes que vamos a estar viendo en el vídeo por signo y casa, pero para todos va a ser, a grandes rasgos, sostener la frecuencia vibratoria del sueño que estamos teniendo. Toda resistencia que seáis capaces de enfrentar es una luz que se ilumina, es esa luna convirtiéndose en sol. Y cuanto más seas capaces de sostener esa frecuencia vibratoria, mientras os vais convirtiendo en esa versión de vosotros, más cerquita estaremos de manifestar esa realidad. Y de vuelta, que no es solo estar aquí y quiero esto. No funciona así. No funciona así. Me tengo que mover. Tengo que hacer. Tengo que ir en esa dirección. ¿Qué necesito para que eso se manifieste? No esperemos a que eso venga solo. No esperemos. Es decir, tenemos un momento de gran guía sutil. Cuanto más conectemos con esa frecuencia, más vamos a estar poniendo nuestra atención en ese horizonte. Cuanto más ponemos nuestra atención en ese horizonte, más energía le damos. Aunque lo que yo esté haciendo hoy no me lleve en esa dirección, si yo pongo mi atención hacia allí, es cuestión de tiempo que yo me empiece a mover en esa dirección. Que empiecen a aparecerme las situaciones perfectas para que yo tome acción. Que sí, que esto no va solo de estar sintiendo y queriendo conseguir eso. Hay que moverse, pero a veces la transición requiere de unos pasos, de un proceso que no nos podemos saltar. Y a pesar de todo esto, el hecho de que el signo de Aries, signo del impulso, del emprendimiento, de la conquista, vaya a estar tan activo con Neptuno entrando en Aries. Neptuno es regente de Piscis, con Saturno entrando en Aries.
Saturno, el señor de la manifestación, el señor de la materialización, el que permite madurar las funciones con las que se encuentra. Los dos van a estar en Aries. Va a haber, que decir, esa vibración, esa frecuencia vibratoria va a recibir un enorme empujón. Si tú haces lo que esta luna te propone, ¿qué es? Hemos dicho, sostener esa frecuencia vibratoria y hacerme cargo de lo que necesito para poder sostenerla. Donde hemos visto que claramente eso puede ser a veces darme un tirón de orejas, a veces poner límites, a veces alejarme de ciertos ámbitos donde sostener esa frecuencia vibratoria se me hace bola. Porque seamos realistas, si en el entorno en el que estás teniendo que constantemente luchar con esa frecuencia del entorno, igual te conviene cambiar de aires. Porque, a ver, o sea, todo el esfuerzo, toda la energía que tienes que invertir en sostenerlo, sí, te va a hacer más fuerte, evidentemente. Pero ¿para qué vamos a tirarnos piedras sobre el propio tejado? Eso cada uno tendrá que decidir. Si es cierto que este Marte puede mostrarnos actitudes que tenemos que llevar a cabo, decisiones que tenemos que tomar, que puedan parecernos incomprensibles, irracionales, una locura, puede parecernos una locura tomar según qué decisiones. Pero en todo esto, sigue muy activo. Nos está llevando en la dirección adecuada. Hagámosle caso. Entendamos que aunque nosotros no nos creamos capaces muchas veces de conseguir alcanzar eso que nuestro espíritu empieza a resonar desde el plano sutil, si nos resuena, si tenemos ese sueño, es por algo. Es por algo. Quiero finalizar este vídeo con esta idea. Pensad, cuando nosotros encarnamos en este plano, nosotros nos pusimos todos los retos, conociendo todo nuestro potencial y nuestro talento. Pero cuando encarnamos, cuando nacemos, todo eso tendemos a olvidarlo, pasa al plano subconsciente. Y entonces puede ser que tú te encuentres hoy frente a un sueño enorme, pero no te creas capaz de conseguirlo porque todavía no has conectado con tu capacidad, con la capacidad intrínseca, con tu talento, con la posibilidad de despertar algo en ti que te llevará en esa dirección. No pasa nada. Tienes que entender que la versión de ti que está haciendo resonar en ti esa frecuencia, que está haciendo que sueñes eso, que anheles eso, lo está haciendo por un motivo. Y que puede ser que aunque tú no lo recuerdes, ese ser, esa versión de ti, te conozca mucho más de lo que crees. Entonces, es precisamente el sostener esa frecuencia lo que te conecta con esa versión de ti. Y en última instancia, lo que te llevará en esa dirección. No esperes a tener todas las claves. No esperes a tener todo el talento o la habilidad. No esperes a convertirte en la versión que alcanzará ese sueño para empezar a caminar hacia allí. Porque precisamente será el empezar a caminar hacia allí lo que te convertirá en esa versión, lo que hará que descubras ese potencial, ese talento, esa capacidad para conquistarlo. Así que es hora de volverse estandarte de esa frecuencia vibratoria aquí, en la Tierra, que es precisamente donde queremos vivir ese sueño, donde queremos manifestarlo. Todo eso que está resonando en el plano sutil es hora de darle su lugar. Es hora de creer en los imposibles. Es hora de creer en lo que nuestro corazón nos está diciendo. Es hora de crear el espacio, el ambiente, la frecuencia vibratoria adecuada para que esa semilla crezca como corresponde. Antes de que nos demos cuenta, se habrá manifestado y tendrá fuertes raíces, tan fuertes que se vuelva intocable. Así que, sabiendo que esa versión de ti que te está inspirando confía en ti, sabiendo que la vida que te apoya confía en ti, ¿a qué esperas tú para confiar? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Os dejo el link en la descripción para todos aquellos miembros del canal para que podáis ver el vídeo por signo y casa de esta luna nueva en Piscis, para que podáis saber justo los contextos donde os cae cada movimiento planetario. Muchas gracias por verme y acompañarme. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.